Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencia de la Educación e Idioma. Esta es la asignatura de diseño curricular, impartida por nuestra docente Amarilis Lainez Quinde. Integrantes del grupo, Dayan Suárez, Tania Catuto, Ámbar Quimis y Sheila Figueroa Borbor. En este video hablaremos sobre los aspectos que deben considerar los docentes al planificar, como un antes y un después. Dayan Suárez y el día de hoy voy a hablar sobre los aspectos relevantes que un docente debe tomar en cuenta a la hora de planificar. Pues bien, desde mi perspectiva creo que un docente debe tomar en cuenta el contexto en donde se desenvuelve, ya que este tiene muchas particularidades como por ejemplo las vivencias, la forma de pensar, hablar, sus niveles de aprendizaje, cómo los padres educan a sus hijos, cuál es la cultura en la cual se basan, ¿no? Porque recordemos que cada lugar es distinto, ¿no? Yo no puedo aplicar un currículo o una planificación de clases para el contexto rural y para el contexto urbano, porque tienen necesidades distintas, ¿no? Asimismo tienen unas capacidades diferentes y el docente, por ende, tiene que lograr el nivel de aprendizaje que se requiere en tal lugar. Aquí estamos hablando de los objetivos, los cuales se plantea cada institución y que vienen dados también por el Ministerio de Educación. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta a la hora de planificar la misión y la visión que tiene la institución educativa. Aquí se centra más en llevar a cabo mediante los contenidos que trae el currículo de educación inicial y los contenidos que para el docente y para la institución son importantes. Los docentes deben tener conciencia de lo que va a enseñar a sus estudiantes. Tienen que tener el conocimiento, ser específico, flexible y que tengan un objetivo a alcanzar. De tal manera que los docentes planifiquen una clase, utilizando estrategias didácticas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo así el resultado de aprendizaje y los logros alcanzados. ¿Qué pienso yo acerca de los aspectos que debe de considerar un docente al momento de planificar? Bueno, lo que yo considero como algo muy importante son los contenidos, pues los contenidos son la base de una clase. También considero que otro de los aspectos que un docente debe de tomar en cuenta son los resultados de aprendizaje o los logros de aprendizaje, ya que estos se dan a partir de la obtención o adquisición de los contenidos. Otro de los aspectos que también pienso que el docente considera al momento de planificar es la metodología, pues el maestro debe de buscar cuál es la más adecuada para el grupo de personas que él está educando, puesto que gracias a la planificación se define qué se aprende, para qué se aprende y cómo se aprende. Y creo que otro de los aspectos, pero no menos importante, considero que es la organización del tiempo, que se debe de organizar la forma de utilizar el tiempo y el espacio, así también como se debe organizar los materiales didácticos que el docente implemente dentro de la clase, o sea, en el interior del aula. También se debe considerar que el docente debe tener en cuenta la planificación de los contenidos de aprendizaje, que son la competencia, el indicador, los logros, el aprendizaje o contenidos, el procedimiento de las actividades, los recursos y las actividades de planificación, sin importar el formato que se va a utilizar. A continuación tenemos el esquema donde vamos a esquematizar los aspectos que deben de considerar los docentes al planificar. El primer aspecto son los elementos curriculares. Por ejemplo, tenemos
los objetivos, que esto a su vez van a permitir dar a conocer y entender el logro de aprendizaje en la que comprenden los estudiantes, que contengan un fin y un propósito. ¿Y para qué vamos a enseñar? Bueno, esta es aquella secuencia de las actividades didácticas y del docente. Son aquellos comportamientos que deben ser susceptibles en el momento de observación y evaluación, siendo un proceso fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que puedan cumplir sus metas y objetivos como un punto de partida, tomando en cuenta el entorno que se va a desarrollar las actividades con el docente, cumpliendo así el objetivo de comprensión clara y objetivo de las metas que se pretenden alcanzar por medio de la educación educativa en un tiempo preestablecido. Como segundo aspecto tenemos los contenidos. Esta debe ser coherente y debe de llegar a los alumnos de una mejor manera. Son aquellas que se encuentran plasmadas en un plan de estudio, que desde su realización buscan alcanzar aquellos objetivos específicos, enseñando conceptos fundamentales, siendo las bases en la cual el docente planea su proceso de enseñanza, donde permitan desarrollar habilidades y destreza según el tipo de contenido que desean, capaz de relacionarse con lo que ya conocen, proporcionando así información que los estudiantes deben de aprender de una manera literal. ¿Y qué enseñar? Pues se pasa a través de varias acciones y operaciones para una meta determinada. ¿Y qué enseñar? Pues enseñan conceptos fundamentales, siendo la base en la cual el docente planea el proceso de enseñanza, donde permita desarrollar habilidades y destreza según el tipo de contenido que desean, capaz de relacionarse con lo que ya conocen, proporcionando así información de que los estudiantes deben de aprender de una manera literal, basándose en la realización de varias acciones u operaciones dirigidas a una meta determinada. Referirnos de otro aspecto importante al considerar a la hora de planificar, encontramos a la metodología. Esta nos refiere a cómo enseñar. Es una forma en la cual el docente planea y busca teorías en las cuales basarse para poder llevar a cabo una clase magistral, en otras palabras, donde no solo el estudiante pueda quedarse en el momento de solo escuchar, ¿no? Hablamos ahorita de la teoría del conductismo, donde era una escuela que solo hablaba el docente y el niño tenía que escuchar y memorizar. Actualmente hay varias teorías de aprendizajes que ayudan mucho a que los niños puedan sacar a flote sus habilidades tanto físicas, motoras, psicológicas y mentales a la hora de aprender y de poder demostrar lo que saben de ciertos temas, y entre esos podemos abarcar al aprendizaje significativo, a la teoría del aprendizaje basado en retos, a la teoría de aprendizaje basado en la teoría de Sigmund Freud, que es la psicológica. Pues bien, ahora seguimos con los medios educativos. Esto nos refiere a con qué enseñar. Para un docente es tan importante ver cuáles son los medios que tiene a su alcance, ¿no? Hablamos de recursos didácticos, recursos metodológicos, los recursos que tienen al alcance también los niños, ¿no? El contexto en el cual se desenvuelve. Más que nada es de qué forma voy a realizar o voy a tener un recurso para poder hacer un poco más dinámica la clase y el aprendizaje. La infraestructura donde enseñar.
Esto no quiere decir que es el proceso de aprendizaje que va más allá de ofrecer un espacio que se encuentra entre los docentes y estudiantes en su labor de aprender y enseñar. El docente debe de adaptarse en el entorno donde imparte sus clases, el cual juega un papel fundamental que garantiza las condiciones seguras y permanentes que influyen en el desarrollo integral de los niños y jóvenes en la calidad de aprendizaje, el cual también garantiza un buen proceso de planificación y un buen diseño de proyectos de la infraestructura que define el éxito en la institución educativa. Sin embargo, la planificación es una labor permanente del docente que define como un plan flexible que identifica los procesos de enseñanza y también el diseño de estrategia para su ejecución de los procesos de aprendizaje en la calidad de sus resultados. El último aspecto que un docente debe de tomar en cuenta al momento de desarrollar una planificación tenemos a la evaluación. ¿Ya? ¿Qué es la evaluación y cómo evaluar? La evaluación es un componente fundamental de la planificación porque nos proporciona información que nos verifica si lo que se planificó está dando los resultados previstos. Evaluar también genera la evidencia del aprendizaje. Por lo tanto, a la vez que se describen los resultados de aprendizaje, es necesario determinar qué métodos y criterios de evaluación son los más adecuados para valorar si el estudiante ha adquirido el nivel de conocimiento, comprensión y competencias deseadas. Ahora vamos a ver cómo evaluar. ¿Cómo se va a evaluar? Eso va a depender mucho de lo que se pretende evaluar. Para ello, con creatividad, el docente debe de seleccionar el mecanismo, estrategia o instrumento que le permite evaluar el aprendizaje. Como conclusión final tenemos que todos los aspectos ya antes mencionados son los que los docentes deben de tomar en cuenta al momento de planificar, ya que la planificación se debe de considerar como un instrumento que permita estructurar y organizar una situación de enseñanza-aprendizaje desde un marco flexible de comunicación y modificación para evitar que se convierta en algo impositivo, ajeno a los participantes y encerrado en sí mismo. Toda planificación es un medio, no un fin. Gracias.